Finalmente, después de 3 años de pedido de justicia, se dio en Dolores el veredicto y la sentencia para los 8 imputados. La justicia ha decidido que los 8 son culpables en distintas medidas, pero los 8 tienen condena. En principio, 5 de ellos van a ir a cadena perpetua y los otros 3 son calificados como participantes secundarios dentro de este hecho, pero no necesarios para darle muerte a Fernando Báez Sosa. Así que de esta manera ya queda, después de 15 audiencias y una presentación de veredictos que se hizo no más de 25 minutos, ahora será por escrito todo lo que tiene que ver con el fundamento de por qué en cada caso, y dentro de 20 días tendremos finalmente la noticia o no de si se apela por parte de Burlando esta situación con respecto a cómo quedan 3 de estos imputados, porque para ellos, para la defensa, tenían que ir los 8 a cadena perpetua. Esto pasaba en el Tribunal de Dolores este mediodía, delante, por supuesto, de los imputados, sus familias y también la familia de Fernando. Escuchemos. Por todo ello, el tribunal, por unanimidad, resuelve. Primero, rechazar el planteo de nulidad articulado por el señor defensor particular, doctor Hugo José Tomei, por los fundamentos esgrimidos en la primera cuestión del veredicto. Segundo, condenar a Máximo Pablo Thompson, Ciro Pertossi, Enzo Tomás Comelli, Matías Franco Benicelli y a Luciano Pertossi como coautores penalmente responsables de los delitos de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de 2 o más personas y por alevosía en concurso ideal con lesiones leves, a la pena de prisión perpetua. Tercero, condenar a Ayrton Michel Violás, Blas Sinali y a Lucas Fidel Pertossi a la pena de 15 años de prisión, accesorias legales y pago de costas procesales. La lectura finalmente del veredicto que se conocía este mediodía. Nosotros veíamos ahí en esa imagen a los imputados de pie. Esta fue la decisión en realidad de su abogado, que pidió en un momento la palabra para pedir escuchar el veredicto de pie. Así que se pararon los 8 imputados que por momentos lloraron. De hecho, uno de ellos se descompensó después de escuchar la condena. Estoy hablando de Máximo Thompson, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Sinelli, Luciano Pertossi. Fueron los 5 jóvenes que están imputados y que pasaron ya a cadena perpetua. ¿Por qué está perpetua? Porque justamente la justicia ha decidido que son todos coautor en este homicidio doblemente agravado por alevosía y también por haber estado premeditada la situación de agresión y muerte. ¿Esto qué significa? Que para la Fiscalía y para también el tribunal, estos jóvenes planificaron una vez después de salir del boliche. Acá veíamos en esa imagen que tanto hemos visto una y otra vez cómo los sacaban del EBRIC, y que una vez estando ya en la vereda empezaron a planificar de qué manera se iba a dar el ataque. Por eso entiende que los 5 han participado del asesinato. Si bien había 2 personas, y estoy hablando de Ciro Pertossi y de Máximo Thompson, estuvieron constantemente sobre el cuerpo de Fernando, los otros 3 entraban y salían de escena constantemente, pero se los vio claramente pegarle. ¿Por qué se hizo esta diferenciación con Ayrton Violás, Blas Sinali y Lucas Pertossi? Porque a ellos no se los ve en este video agredirlo, golpearlo directamente. Sí se los ve cerca, se los ve en las inmediaciones, y se han basado bastante sobre todo lo que tiene que ver con el contexto de las imágenes, el aporte de las cámaras de seguridad, también de los registros de ADN que había en las prendas, pero no tanto en los testimonios, que sirvieron para terminar de armar el relato completo, pero que, por ejemplo, no ubica a ellos golpeándolos. Por eso es que a ellos les dieron 15 años de prisión. Acá obviamente se genera también una polémica y tal vez una desazón para la familia de Fernando, porque entendiendo que son 15 años y que 3 ya los han pasado dentro de prisión, posiblemente
dentro de 3 años y medio se pueda pedir que sean excarcelados. ¿Es posible? Sí, es posible. Vamos a estar hablando con un abogado para que nos dé mayor entendimiento en esas cosas jurídicas que a veces uno no quiere que suceda, pero terminan pasando porque son parte de la ley también. Lo cierto es que, por ejemplo, Blas Sinali tenía parte de su ADN debajo de las uñas de Fernando. Entonces, Burlando, cuando cuestionó en su alegato por qué no se lo implicaba en una participación directa si había ADN en las uñas de Fernando, hoy lo que se pudo entender a través del fallo y también dentro de todos esos fundamentos que son, la verdad, muchísimas hojas que se han puesto a disposición de ambos abogados como para que en 20 días puedan apelar, es que ese ADN debajo de las uñas de Fernando queda en la pelea en el interior del boliche. Por lo tanto, en la parte de afuera no se ve cuándo que lo haya golpeado, básicamente. Por eso es que son partícipes secundarios, pero no necesarios a la hora de la muerte. Después, si no participaron desde esto que le pedía a la sociedad completa, ¿por qué no los frenaron si son amigos? ¿Por qué frenaron a los amigos de Fernando? Porque tal vez lo podrían haber salvado de la golpiza. Eso para la justicia no funcionó como agravante, al menos para ellos tres. Para el resto, sí, los agravantes que se plantearon desde un principio, que tenía que ver con la alevosía y también que haya estado planificado, han funcionado, se han aceptado. Ellos entienden desde el tribunal que fue así, que se planificó esa agresión y que eran conscientes todos los chicos de lo que estaba pasando, de la golpiza que podía terminar en muerte. Se descartó por completo, como lo escuchábamos recién en el alegato, la disolución de la investigación y después lo que terminó siendo un proceso jurídico como pedía Tomei, porque infundadamente él decía no fueron comunicados como correspondía, les leyeron los derechos muy por arriba. A ver, son todos recursos que el abogado tenía en su poder y que los iba a poner sobre la mesa. Definitivamente no sumaron en nada. Cuando intentaron tener como un atenuante el alcohol, evidentemente a la hora de ver las condenas vemos que el tribunal hizo caso omiso a si estaban borrachos o no, porque entendieron que los 8 sabían lo que estaban haciendo, que no había ninguno en un estado de ebriedad tal como para no saber qué estaba pasando. Y de hecho tampoco hacen caso a esto de nos fuimos del lugar sin saber qué pasaba. Después nos enteramos cuando vino la policía que había muerto. Nosotros estamos ya en comunicación con Hugo López Carribero, que es abogado. Hace poquitos días conversamos también con el doctor para entender un poco más lo que se venía. Ahora ya tenemos justamente el veredicto y la sentencia. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Quiero saber su opinión, si es una condena dura, si era lo que se esperaba. Buenas tardes, mucho gusto en saludarlos. ¿Cómo le va? Sí, muy bien. Es una condena dura, excesivamente dura, por supuesto. Es decir, en la provincia de Buenos Aires, todas las semanas hay condenados a pena de prisión perpetua. Lo que no se ve, lo que no se observa fácilmente son 5 condenados a perpetua en una misma causa. Sí. Esto no es algo normal, no es algo común que se vea a diario, más 3 condenados como partícipes secundarios. Sí. Quiero decir que la instrucción que se hizo oportunamente por parte de la Fiscalía de Instrucción fue muy buena, fue excelente. Se llegó a la condena de todos los imputados. Sí. Ahora, ¿por qué dice excesivamente? ¿Cree que pesó mucho también la opinión social que esperaba esto? Sí, claramente que sí. Nosotros, por supuesto, siempre tenemos la expectativa que la justicia se abstenga de contemplar el termómetro social. Sí. En este caso en particular, la presión donde se buscaba perpetua justicia, justicia solamente es perpetua, me parece que tuvo algún tipo de relevancia. Si no es en los jueces, por lo menos en la Fiscalía, que también forma parte de la Administración de Justicia. Pero bueno, nos preguntamos muchas veces qué hubiese pasado si esto iba a un juicio por jurado, a un juicio de un jurado popular. Sí. Bueno, ya es una pregunta que no tiene respuesta, por supuesto, porque ya fueron juzgados, pero podría haber sido otra posibilidad.
Sí, ahora le pregunto desde los recursos legales que tienen estos 8 jóvenes ahora que ya tienen una condena. Los vamos a dividir en 2 grupos porque así fueron divididos por el tribunal. Los que están en condena perpetua, dentro de 35 años, ¿van a poder pedir la libertad o en este caso donde tienen estos 2 agravantes tan pesados no pueden de todas maneras? Sí, en 35 años de cárcel pueden pedir la libertad condicional. Eso no quiere decir que se la den. Ajá. ¿No es cierto? Porque el otorgamiento de la libertad condicional va a estar sujeto a otras circunstancias, no solamente al paso del tiempo. Esto es la resocialización, la culpa, el remordimiento, la aceptación del daño causado, la pericia psicológica y psiquiátrica en el ámbito del servicio penitenciario, la junta criminológica, es decir, no es solamente el paso del tiempo, hay otros condimentos para tener en cuenta al momento de pedir ese beneficio. Sí, y los chicos que tienen 15 años de condena, o sea, entendiendo que ya estuvieron 3 en prisión, dentro de 3 años y medio, ¿qué pueden hacer? Bueno, le faltarían entonces 7, porque la libertad condicional de esos 15 es a los 10 años de prisión, ¿no es cierto? De acá a 7 años lo mismo, podrían pedir la libertad condicional sujeta a las mismas condiciones. Entiendo. Ahora, ¿y ve posible desde su mirada como abogado, ¿no?, que dentro de 20 días, Burlando con su equipo, apelen justamente a ir por ellos 3 finalmente a la perpetua, o cree que ya no tienen sustento? No, pueden tenerlo, por supuesto, claro que sí. Eso depende de la habilidad de cada abogado, de su conocimiento jurídico, de su pluma, de cómo argumenta tu postura legal. Pero sí, siempre hay argumentos para esgrimir, por supuesto. Después el Tribunal de Casación dictaminará si esa postura prospera. Sí. Ahora, mucho se cuestionaba esto de que siempre estuvieron juntos, que tuvieron de alguna manera un espacio de privilegio porque no estuvieron en una cárcel, estuvieron siempre en dependencias. Entonces, ahora que ya tienen condena, ¿de qué depende que sean separados o no? Porque ahora en este momento siguen estando los 8 juntos en Melchor Romero. Sí, correcto. Eso queda en manos del servicio penitenciario. Es decir, el servicio penitenciario provincial es quien le corresponde que le tenga un cupo, le consiga un lugar de alojamiento, juntos o separados, que sea de máxima o de mediana seguridad, de acuerdo a... o sea, cuando el detenido entra a una unidad carcelaria se lo clasifica por su peligrosidad, por su grado de acercamiento con los otros internos, por su temperamento problemático, es decir, se lo ubica de determinada forma que cause el, digamos, como se dice habitualmente, el menor dolor de cabeza posible. Claro. Ahora le hago otra pregunta que tiene que ver con una postura que hoy tome ahí dentro del recinto. Esto de hacerlos pararse, de que escuchen el veredicto de pie. Sí. ¿Qué significó? ¿Qué quiso hacer? No, es un formalismo, me pareció, digamos, una postura de demostrar valentía y respeto ante la justicia. Recordarán ustedes que en las últimas palabras varios de ellos dijeron que lo que disponía el tribunal ellos lo iban a acatar, que iba a estar bien, pero no hace precisamente a la defensa, sino que el veredicto y la sentencia ya estaba escrita, solamente era para escucharla. Eso no los beneficia como un signo de respeto o de reverencia. Entiendo. Y usted hablaba de esta posibilidad de volver a sociabilizarse, de reformarse. Estos chicos cuando entran a la prisión, donde ya van a ir a cárceles comunes y de peso, sacando que sea, no sé, la dependencia 21 de Campana, que tal vez es una de las más leves, ¿no?, donde hay otro tipo de población entre los prisioneros. ¿Qué se espera para estos chicos? ¿Hay algún tratamiento de ver si se pueden resociabilizar, si pueden entender lo que hicieron, si hay un futuro, digo, ¿no? Porque hay que reeducarlos también desde la violencia, sacarlos de ahí. Claro, esa es la discusión que se da siempre en cuanto a la pena privativa de libertad. La pena privativa de libertad, ¿qué es?
¿Es una penitencia para el preso? ¿Es un escarmiento? ¿O es la posibilidad de que se resocialice, como usted señala? ¿Es una señal para los que están afuera para que no cometan lo mismo, so pretexto de que le va a pasar la misma condena de prisión perpetua? ¿Qué es la pena? Bueno, está discutido todavía, ¿no es cierto? Hay algunos que piensan que es una penitencia, sí, y se terminó la discusión. Otros que dicen, no, mire, no es una penitencia, es la posibilidad de que ellos se resocialicen. Claro, entiendo. Y ahora en su experiencia, ¿no? ¿Qué es el día después para esos papás? Porque imagino que usted también habrá representado familiares con pérdidas así tan grandes como la de estos papás que han perdido a Fernando. ¿Cómo es el día después para ellos? Y es siempre es mucho más problemático que los primeros 3 años de juicio. Porque fíjese que los papás de este joven tenían una misión, tenían una ocupación, tenían que estar a determinado horario en el juicio, acostarse temprano para estar lúcidos al día siguiente, prestar atención a lo que pasaba, tener la expectativa de una sentencia, en este caso de varias sentencias condenatorias a pena de prisión perpetua. A partir de hoy ya no tienen esa motivación. El juicio sucedió, pasó, vuelven a su casa, ya no están más en la ciudad de Dolores. Es una situación, van a volver es triste lo que voy a decir, ¿no? Pero van a volver a visitar la tumba de su hijo, que la dejaron por un tiempo sin visitar porque estaban allá en el juicio, ¿no es cierto? Entonces es una situación por demás traumática, claramente. Ahora, ¿cree que de verdad va a servir esta condena tan estricta con estos 5 rugbyers y los 15 años con los otros 3 como para que la sociedad empiece a cambiar? Porque la verdad es que hablamos de este tipo de peleas una vez a la semana, lamentablemente, ¿no? Y desde hace 3 años que pasó lo de Fernando. Y es muy difícil que por esta sentencia cambie, ¿no? Creo que la violencia en los jóvenes es una situación por demás observable. Mire, yo, discúlpenme que hable de mí, pero les digo, yo tengo mi estudio jurídico en San Justo, en La Matanza, que es el lugar más tenebroso del conurbano bonaerense. Usted puede imaginarse lo que es los boliches, la salida de los boliches los domingos a la madrugada, con gente con alcohol, con droga, con escasa presencia policial, con peleas feroces y despiadadas. Quiero decir, esta sentencia sirve para ejemplificar a las personas que tenemos sensibilidad, conocimiento, prudencia y responsabilidad cívica, pero para otras no. Entiendo, no, entiendo perfecto lo que está diciendo, porque es cierto que desde que hablamos del caso, que insisto, hace 3 años, todos los fines de semana hablamos de una pelea de este tipo, donde a veces quienes la provocan ni siquiera quedan detenidos, y digo, seguramente la trascendencia de este caso ayudó un poco a lo que es la sentencia, y me quedo pensando en esas familias donde a veces no tienen ni siquiera a quién culpar. Claro, por supuesto. Hay muchos casos en los que no está individualizado el autor del hecho. ¿No es cierto? Que es un NN, está en el marco de una investigación. Muchas causas quedan cajoneadas, como se dice habitualmente, porque no se encuentra al imputado o a los imputados. Y ahí, por supuesto, que hay un dolor mucho más severo en las familias. Seguro. Ahora, todas las pruebas, ¿no?, que citaron, entre fílmicas, testimonios, también las pruebas de ADN de la ropa y demás. No sé si usted siguió minuto a minuto esto. ¿De verdad cree que esas 3 personas que, estoy hablando de Violás, de Sinali y de Pertossi, de Lucas Pertossi, para identificarlo bien, quedaron por fuera de la golpiza? Pareciera ser que sí, de acuerdo a la sentencia del tribunal. Yo hace más o menos media hora comencé a leer los fundamentos, no terminé de leerlo. Bueno, yo soy de la generación que nos gusta más imprimir y leer en papel. Por el momento estoy leyendo en pantalla, pero pareciera ser que el tribunal interpretó eso, interpretó que son partícipes secundarios, que no lo golpearon, sino que prestaron una colaboración para el crimen que no resultó ser indispensable, una colaboración secundaria, sin la cual igual el homicidio estuviese consumado. Es decir, en ese punto en particular la Fiscalía va a tener material para quejarse ante la Cámara de Casación si es que decide apelar. Y
insistir en que todos sean condenados a prisión perpetua. Entiendo. ¿Y tuvieron la pena máxima dentro de este lugar donde se los pones como personajes secundarios? Sí. ¿15 años es la máxima o hay algo más? No, porque esa pena está tarifada. Quiere decir tarifada, es fija, son 15 años fijos. No tiene escala punitiva, no tiene máximo ni mínimo, cuando el delito principal es la pena de prisión perpetua. Entiendo. Bueno, la verdad, doctor, muchísimas gracias por esta comunicación. Era también un planteo que a veces uno desde el conocimiento se hace, ¿no? Porque escucha muchísimas cosas, si son 35, si es perpetua toda la vida, si pueden apelar algo más, si se van a quedar un tiempo más. Entonces queríamos también sacarnos esas dudas. Así que muchísimas gracias. A su disposición, la saludo con mi aprecio. Hasta luego, doctor. Hasta luego, gracias. Bueno, esperemos que después, finalmente, de esta sentencia, este veredicto, tengan un poco de paz los papás de Fernando, que mañana tienen un nuevo empezar, un nuevo comenzar en sus vidas. Hoy decían, es volver a casa, es empezar a desarmar la habitación de Fernando, porque ya hay que empezar a despedirlos. 3 años les tomó empezar a hacer este proceso, que lo harán en intimidad y con el apoyo de la familia, que también se han venido desde distintos puntos donde estaban en la provincia para acompañarlos acá en Buenos Aires. Por primera vez también se los veía en Dolores y se venían para acá, para Buenos Aires, para ayudarlos en este momento tan duro que es lo que decía el doctor. Ya no tienen un propósito fijo del día a día, sino que empezar a despedir en paz ya a Fernando con algo que se acerca bastante a la justicia. Ahora, qué triste que la justicia no sea optimista, porque si el abogado mismo te está diciendo que él en La Matanza ve todo el tiempo este tipo de casos, cuando vos le preguntas si esto es una pena leccionadora, como para que de alguna manera esto se frene, él no te dio ninguna certeza de que esto dijo que no, bueno, pero eso es lo que somos como sociedad. Claro. Eso es lo que más duro te pone, porque uno dice, bueno, por lo menos ante la muerte de un chico que nadie le va a devolver a ese padre, esa criatura que falleció, por lo menos la esperanza de saber que va a mermar, pero no es así. Igual esta sentencia de alguna manera es una bisagra, porque mismo en las universidades ya está circulando entre los chats de los mismos abogados, se van a hacer a partir de la semana que viene, así como el doctor recién decía, lo quiero imprimir, lo quiero leer bien, lo van a estudiar porque es un caso realmente testigo, bisagra dentro de la justicia, y que en las mismas facultades los abogados se van a reunir y van a hacer diferentes encuentros desde el colegio de abogados para analizarlo, porque realmente es un caso que no es cualquier caso y el fallo también es emblemático. Seguro. Bueno, no es cualquier caso, pero lamentablemente siguen existiendo esas peleas y estos asesinatos en grupo que la verdad deberían dejar de existir. Más que la justicia tenemos que hacer el cambio también como sociedad. Bueno, damos vuelta a la página.